La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora en la infancia. Su abordaje no es curativo, sino funcional, longitudinal y multidisciplinario, lo que la convierte en un modelo paradigmático de la fisiatría moderna. Cabe destacar 4 puntos importantes para entender la parálisis cerebral y su diagnóstico. Es un trastorno no progresivo del neurodesarrollo. Existe un daño cerebral temprano. Compromiso variable, ya sea motor, sensorial, cognitivo o comunicacional. Evolución funcional dependiente de intervención precoz y continua. El término parálisis cerebral es un término que describe un grupo de afecciones heterogéneas que causan espasticidad, ataxia o movimientos involuntarios no progresivos. Probablemente secundarios a malformaciones del desarrollo prenatal o a daño perinatal o postnatal del sistema nervioso central. La parálisis cerebral se manifiesta antes de los 2 años de edad. El diagnóstico se realiza mediante la anamnesis y el examen físico. La prevalencia global es de 2.000 nacidos vivos. La parálisis cerebral es multifactorial, y a veces es difícil establecer una causa específica. Los factores de riesgo que a menudo contribuyen incluyen prematuridad y los trastornos con los que a menudo ésta se asocia, como trastornos intrauterinos, encefalopatía neonatal y o encefalopatía crónica por hiperbilirrubinemia. Los factores perinatales, por ejemplo, asfixia neonatal, accidente cerebrovascular, infecciones del sistema nervioso central causan una parte de los casos. El traumatismo del sistema nervioso central o un trastorno sistémico grave como accidente cerebrovascular, meningitis, sepsis, deshidratación durante la primera infancia antes de los 2 años también pueden causar parálisis cerebral. ¿Qué tipo de lesiones cerebrales son más frecuentes en nuestra región? Bueno, en Nicaragua, la parálisis cerebral más frecuente son la tipo espástica. Existen otras que es la atestósica o dicinéticas. Es muy rara la hipotónica y las mixtas. Se necesitan en realidad más estudios epidemiológicos, pero los últimos que se han hecho, sobre todo acá en la UNAM Managua, es de tipo espástica, que afecta obviamente el tono de los músculos de los niños que presentan parálisis cerebral infantil. Bueno, ¿cuáles son los puntos a abordar en la prevención perinatal? En la prevención perinatal todo depende del tipo de nacimiento y el tipo de nacimiento va en dependencia de los factores de riesgo. En realidad, estos factores de riesgo no es desde que la mamá viene en trabajo de parto o viene a planificarse la cesárea. Desde antes incluso del embarazo, lo ideal sería embarazos planificados, porque ya está demostrado que si nosotros planificamos un embarazo, entonces disminuimos todas estas afecciones o patologías a nivel neurológico, no solamente a nivel de la columna vertebral per se, a nivel neurológico en general, como primer paso. Segundo paso, el seguimiento a toda embarazada, desde atención primaria para identificar factores de riesgo, y a una vez que llega al trabajo de parto o bien a la cesárea, estar pendiente de todos aquellos factores adversos. Y sabemos que las asfixias más frecuentemente las podemos tener durante el trabajo de parto o durante el nacimiento. Entonces, si nosotros estamos pendientes de estos factores de riesgo, como cuáles, por ejemplo, ruptura prematura de membrana, si el niño viene con una circular de cordón y si esta viene ajustada, entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros los cambios? En el registro tocográfico, el monitoreo constante, evitar esas manipulaciones, tactos repetidos, pero en general un buen abordaje desde antenatal, durante el embarazo y durante el trabajo de parto, que sea dirigido por el más experimentado, para que tenga pendiente o tomar en cuenta todos esos factores agravantes, desde una subida o disminuida del foco cardíaco,
La variabilidad de esa frecuencia cardíaca, sobre todo en los diferentes periodos del parto, es sumamente importante. Fisiopatología de la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es el resultado de una lesión no progresiva del cerebro en desarrollo, ocurrida durante el periodo prenatal, perinatal o postnatal temprano, que altera de forma permanente el control del movimiento y la postura. La fisiopatología es heterógena y multifactorial, pero converge en la disrupción de circuitos neuronales motores y moduladores. Como número 1 tenemos el momento y vulnerabilidad del cerebro en desarrollo. El cerebro fetal e infantil presenta alta plasticidad, pero también alta susceptibilidad a hipoxia, isquemia, inflamación e infección. Este tiene una vulnerabilidad específica según la edad gestacional. En los pretérminos encontramos daño predominante de la sustancia blanca periventricular. Y en los atérminos encontramos lesiones corticales y subcorticales, como en los ganglios basales y el tálamo. Como número 2 tenemos mecanismos fisiopatológicos principales. Acá vamos a tener lo que es una hipoxia isquémica cerebral. Lo que va a haber acá es una disminución del flujo sanguíneo y oxigenación cerebral. Acá va a haber una falla energética mitocondrial, lo que va a hacer que haya una depleción de ATP, una despolarización neuronal, que va a permitir una entrada masiva de calcio y una excitotoxicidad mediada por glutamato. También vamos a tener una activación de apoptosis y necrosis neuronal, clásicamente asociada a parálisis cerebral discinética y espástica grave. Bueno, como número 2 vamos a tener lo que es una inflamación y una infección intrauterina. Acá vamos a tener lo que es una coriamnionitis y una sepsis neonatal, donde se elevan las citocinas, como lo es la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Acá lo que va a haber es una activación microglial persistente, lo que va a causar un daño oligodendroglial, una inhibición de la mielinización normal y una relación fuerte con una leucomalacia periventricular. Como número 3 tenemos la lesión de la sustancia blanca. Acá vamos a tener lo que es la afectación de oligodendrocitos precursores clave para la mielina. Vamos a tener lo que es una interrupción de las vías corticoespinales y una base fisiopatológica de la parálisis cerebral espástica, especialmente diparética. Como número 4 tenemos lesión de ganglios basales y tálamo. Acá va a presentar lo que es una alteración de circuitos extrapiramidales, trastornos del tono y del movimiento involuntario, y este es responsable de la parálisis cerebral discinética, que va a presentar distonías o corioatetosis. Como número 5 tenemos factores genéticos y epigenéticos, que son mutaciones que afectan la migración neuronal, la sinaptogénesis o la mielinización. No aplican a la mayoría de casos, pero modulan susceptibilidad al daño ambiental. Como número 3 tenemos consecuencias neurofuncionales. Acá vamos a tener una alteración del equilibrio, excitación, inhibición cortical, una plasticidad maladaptativa que se refiere a una reorganización ineficiente de redes motoras, asociadas frecuentemente con epilepsia, trastornos cognitivos y déficits sensoriales como lo es la visión y la audición. 4 y final tenemos visión actual y prospectiva. La parálisis cerebral no es un evento único, sino es un proceso dinámico de lesión y respuesta cerebral. Clasificación. Primero la clasificación topográfica. Podemos dividirla en espástica, discinética, atáxica, mixta.
La caracterización depende principalmente de qué partes del sistema nervioso central presenten malformación o lesión. La parálisis cerebral espástica es el tipo más común y aparece en 80% de los casos. La parálisis cerebral espástica puede manifestarse como hemiplegia espástica, cuadriplegia o diplegia. La espasticidad es un estado de resistencia a la amplitud de movimiento pasiva. La resistencia aumenta a medida que lo hace la velocidad de ese movimiento. Se debe al compromiso de la motoneurona superior y puede afectar de manera leve o grave la función motora. Por lo general, hay aumento de los reflejos tendinosos profundos de los miembros afectados, los músculos son hipertónicos y los movimientos voluntarios son débiles y están mal coordinados. Aparecen contracturas articulares, y puede haber mala alineación articular. Son típicas la marcha en tijera y en puntas de pie. En los casos leves, la alteración puede manifestarse solo durante ciertas actividades. En la cuadriplegia, suele haber alteración corticobulbar del movimiento oral, lingual y palatino, con las consiguientes disartria o disfagia. La parálisis cerebral dicinética atetoide o parálisis cerebral distónica es el segundo tipo más común. Ocurre en aproximadamente el 15% de las personas con parálisis cerebral y es consecuencia del compromiso de los ganglios basales. La parálisis cerebral atetoide o distónica se define por movimientos lentos de torsión, involuntarios, de los segmentos proximales de los miembros y del tronco, movimientos atetoides, activados a menudo por los intentos de movimiento voluntario o por la excitación. También puede haber movimientos distales bruscos, de sacudidas coreicos. Los movimientos aumentan con la tensión emocional y desaparecen durante el sueño. Hay disartria, que suele ser grave. La parálisis cerebral atáxica es rara y se debe a la afectación del cerebelo o sus vías. La debilidad, la incoordinación y el temblor intencional causan inestabilidad, marcha con ampliación de la base de sustentación y dificultad en los movimientos rápidos o finos. La parálisis mixta es común. Este tipo se manifiesta con mayor frecuencia con espasticidad y atetosis distonía. Los sistemas estandarizados para su clasificación funcional son OGMFC. Puede usarse para describir la función motora gruesa en los niños con parálisis cerebral. El sistema clasifica la función motora gruesa en 5 grupos diferentes. Proporciona una descripción de la función motora actual que ayuda a identificar las necesidades actuales y futuras de ayudas para la movilidad. OMAX. OCFCS. Su importancia radica en clasificar para un plan terapéutico, no solo pronóstico. Algunos ejemplos de parálisis cerebral asociados a sus causas. Diplegia espástica después del nacimiento prematuro. Hemiplegia espástica en lactantes de término con accidente cerebrovascular neonatal. Cuadriplegia espástica después de asfixia perinatal en lactantes pretérmino, pequeños para la edad gestacional, o ambos. Tipos dicinéticos, incluidas las formas atetoide y distónica después de la asfixia perinatal o la encefalopatía bilirrubínica crónica. Tipos atáxicos, asociados con mayor frecuencia con etiologías desconocidas, a veces debido a trastornos cerebelosos genéticos. Manifestaciones clínicas. La manifestación clínica de todos los tipos de parálisis cerebral suele incluir retraso del desarrollo motor y a menudo patrones reflejo infantiles persistentes, hiporreflexia y alteración del tono muscular. La parálisis cerebral suele asociarse con discapacidades y otros trastornos como dolor crónico, trastornos del habla y el lenguaje con o sin deterioro auditivo, convulsiones, problemas del comportamiento, desplazamiento de cadera y babeo. Puede haber estrabismo y otros defectos visuales. Los niños con atetosis por encefalopatía crónica por bilirrubina suelen tener sordera nerviosa y parálisis de la mirada hacia arriba. Muchos niños con hemiplegia o diplegia espástica tienen una inteligencia normal. Por otro lado, los niños con cuadraplegia espástica o parálisis cerebral mixta pueden presentar discapacidad intelectual grave. El diagnóstico se basa en la anamnesis y examen físico,
Estudios de neuroimagen y estudios complementarios para excluir trastornos metabólicos o neurológicos hereditarios. Si se sospecha parálisis cerebral, es importante identificar el trastorno de base, si es posible. La historia clínica puede sugerir una causa. Una resonancia magnética cerebral detecta anomalías en la mayoría de los casos y es la modalidad de diagnóstico por imágenes de elección. La tomografía también puede utilizarse. La ecografía craneal a veces puede ser útil para identificar sangrado y leucomalacia. Históricamente, el diagnóstico de parálisis cerebral se hacía en forma típica entre los 12 meses y los 24 meses de edad. Sin embargo, puede diagnosticarse tan temprano como antes de los 5 meses de edad corregida para lactantes que tienen riesgos detectables al nacer. Los niños de alto riesgo deben ser controlados estrechamente y son los niños con antecedentes de asfixia o evidencia de accidente cerebrovascular y anomalías periventriculares, como leucomalacia periventricular, en la ecografía craneal en lactantes prematuros. Ictericia. Meningitis. Convulsiones neonatales. Hipertonía. Hipotonía. Supresión del reflejo. Aproximadamente la mitad de todos los niños con parálisis cerebral tienen características concomitantes de epilepsia. En estos pacientes, un electroencefalograma puede ser útil para el manejo adicional de las convulsiones. Se debe realizar tamizaje para defectos visuales y auditivos. Bueno, estamos con el doctor Orlando Sevilla, especialista en neurodesarrollo. ¿Cuál es el rol del fisiatra como coordinador del equipo? Mira, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Empecemos desde el área de la detección temprana, ¿verdad? El fisiatra debería ser el que pueda canalizar los instrumentos que necesita el médico para poder sospechar, ¿verdad? La escala CLAP ayuda muchísimo, nos permite observar desarrollo, ver cómo está el nivel de desarrollo y a partir de ahí, con la escala CLAP, entonces hay una guía de qué hacer. Si el desarrollo está en norma, seguimos. Si el desarrollo está a un nivel, entonces podemos empezar a trabajar más. Si llegamos a niveles en que creemos que necesita un poquito más de intervención, pues se establece un plan de intervención local con el pediatra o con el equipo de BPCD para poder dar seguimiento. Y si vemos que hay una alteración más drástica, entonces sí tenemos que referir, bien sea neurología o bien sea fisiatría o un especialista en neurodesarrollo. Entonces, es importante en esa primera etapa dar las pautas para poder identificar, observar, sospechar y tomar la conducta correcta. Una vez que recibimos a los pacientes, generalmente cuando recibimos a los chavalos, ya ojalá la mayoría fuera, pero no es así, con una sospecha. Generalmente cuando vienen ya vienen con una discapacidad establecida, porque ya el nivel de deficiencia ha avanzado porque no ha habido intervención temprana. En ese caso, lo primero que hay que hacer, primordial. Esto es la base para que después puedan trabajar el pediatra, el fisioterapeuta, los neurodesarrollistas, los psicomotricistas, todos los terapeutas del lenguaje, todo. Lo primero que tiene que hacer el fisiatra es un diagnóstico funcional. Identificar claramente cuál es el nivel de desarrollo del niño en este momento, según las pautas de desarrollo en las diferentes áreas del desarrollo. Podemos usar la escala CLAP y cuando ya es algo más complicado, entonces usamos diferentes escalas de desarrollo motor, como el Gross Motor, ¿verdad? El Wi-Fi y otros instrumentos que nos permiten profundizar más a fondo. Pero lo importante es el fisiatra es poder evaluar, detectar, clasificar, diagnosticar el nivel de desarrollo en que se encuentra el niño y a partir de ahí establecer los objetivos de desarrollo. Y posteriormente los planes de desarrollo los puede desarrollar el equipo en función de este nivel identificado, de las pautas establecidas, ¿verdad? Y de lo que se vaya a hacer. Ahora, también es muy importante el monitoreo, ¿verdad? La evaluación periódica, cómo va el avance. Nosotros tenemos que establecer en los planes de intervención metas cortas, porque si no se frustra la familia, ¿verdad? Si vos estableces metas largas y nunca llegas a ellas, se frustra la familia, se frustra el niño. Entonces lo que vamos a hacer es establecer metas cortas de desarrollo, en base a los ítems. Si todavía no sostiene el cuello, pues entonces vamos a hacer actividades para sostener el cuello. No se nos ocurra ahorita, si no sostiene el cuello, ponernos como meta que camine, ¿verdad? Tiene que ser, establecer la pauta a eso, establecer ese objetivo, el plan de actividades, y una vez alcanzado,
entonces poder identificar cuál es la nueva meta para poder a partir de ahí establecer un nuevo plan. Entonces el FISIACA tiene que ser el punto de partida del plan de intervención porque diagnostica y establece el nivel de desarrollo y los objetivos del plan, acompaña en el proceso de implementación, reevalúa para ver si se ha logrado alcanzar con este plan o hay que reforzarlo, o si ya alcanzamos esos objetivos, establecer un nuevo plan a corto plazo, o una nueva meta o objetivo a corto plazo para poder establecer ese plan que permita alcanzar esos objetivos comunes. Y obviamente conducir al equipo, ¿verdad? Desde el enfoque profesional con un equipo multidisciplinario donde todos puedan participar en el ¿Qué errores frecuentes cometen los médicos generales en el manejo inicial? El diagnóstico, la detección, definitivamente. Es muy típico, y por eso insistimos muchísimo en la asignatura de fisiatría, en poder observar y sospechar, ¿verdad? Y no tener miedo a remitir, ¿verdad? Generalmente es muy típico que los médicos digan, o los colegas digan a la familia, no se preocupe, ahí va a caminar, ahí va a hablar, es un poquito halagancito, espere, no es el tiempo, y realmente no nos damos cuenta a veces de que detectar temprano y mandarlo a un proceso de rehabilitación o de intervención temprana o de estimulación temprana no le va a hacer daño al niño. Es preferible que mandemos a 10 niños que tienen su proceso de desarrollo en norma a un proceso de estimulación temprana que no le va a hacer daño, también le va a ayudar a profundizar ese proceso, a que dejemos a un niño que tiene un retraso en el desarrollo, ¿verdad? Y que perdamos tiempo valioso porque estamos esperando a que las pautas se agudicen o que sea más grave. Otra de las cosas, esa es la detección, ¿verdad? En la observación del desarrollo. Otra de las cosas es no tomar en cuenta los factores de riesgo. Yo he visto casos de pacientes que estuvieron con una sepsis neonatal severa o niños con una meningoencefalitis en los primeros meses de vida, que fueron al hospital, que estuvieron graves en terapia intensiva, que pasaron 1 o 2 meses en el hospital, y que cuando lograron salvarle la vida y todo llega a la normalidad, ¿verdad? Entre comillas, simplemente le dan su epicrisis de alta, le dicen a su casa y hasta llegó. Cuando todos estamos claros que hubo una infección severa del sistema nervioso central, deben haber quedado secuelas. Entonces lo ideal sería inmediatamente referir a este niño a un servicio de rehabilitación para poder evaluar y establecer un plan de intervención temprana. ¿Qué es lo que pasa entonces con estos casos? Llegan 3 o 4 años después, cuando no caminan, cuando no hay desarrollo del lenguaje, cuando la discapacidad se ha instaurado porque hay un avance de la deficiencia sin que haya un proceso de rehabilitación. Entonces, realmente tenemos algunos errores en la observación del desarrollo, tenemos algunos errores en la detección temprana, porque pensamos que cuando haya una pauta en el desarrollo lo vamos a ver. Y por último, lo más importante tal vez es que tenerlo desde el concepto. Algunos piensan que la estimulación temprana solo es cuando hay alteraciones del desarrollo. Y realmente la estimulación temprana debería ser aplicada al desarrollo normal de cualquier niño. De diferentes grados dependiendo del nivel de funcionamiento, ¿verdad? Con la evaluación que hagamos. Pero tiene que ser generalizado todo, no solo cuando ya tenemos una deficiencia. Okay. ¿Por qué la parálisis cerebral debe entenderse de la funcionalidad y no solo del daño neurológico? Fíjate que eso es lo más importante. El daño neurológico puede tener una variación en función de la gravedad, pero pueden haber diferentes grados de discapacidad dentro del desarrollo de la persona en la vida cotidiana, en el entorno, porque recordate que la discapacidad tiene que ver mucho con la connotación en el desarrollo, con el desenvolvimiento social. Entonces, lo más importante realmente es la detección temprana, el desarrollo que logremos hacer cuando tengamos una intervención lo más temprana posible y lograr que la funcionabilidad de la persona se asemeje lo más posible a una persona normal, entre comillas, o que sea suficiente para que pueda tener un desenvolvimiento social lo más cercano a la normalidad.
De ahí depende realmente la discapacidad. El grado de discapacidad al final no se mide por el nivel o la gravedad de la deficiencia, sino por la capacidad que tenga para desenvolverse en el entorno social. De tal manera que si hay una buena intervención, una detección temprana, una buena intervención, y se logra que la persona pueda lograr habilidades más cercanas a la necesidad que tiene para su desenvolvimiento social, vamos a tener muchos mejores resultados. Entonces lo más importante definitivamente no va a ser el grado de la deficiencia, sino qué tan temprano lo detectamos y qué tan temprano empezamos a intervenir para lograr que la persona pueda tener un desenvolvimiento lo más cercano a su necesidad. El tratamiento de la parálisis cerebral consiste en fisioterapias y terapia ocupacional. A veces aparatos ortopédicos, terapia de restricción. A veces relajantes musculares para la espasticidad. Inyecciones de toxina botulínica para tratar la espasticidad. Baclofeno intratecal para tratar la espasticidad. Dispositivos de asistencia. En ocasiones, cirugía ortopédica. La fisioterapia y la terapia ocupacional para elongar, fortalecer y favorecer patrones de movimiento efectivos suelen ser la terapia de primera línea y a menudo se combinan con otros tratamientos. Se pueden agregar órtesis, terapia de restricción y fármacos según sea necesario. Puede inyectarse toxina botulínica en los músculos para reducir su tracción desigual sobre las articulaciones y prevenir las contracturas permanentes en algunos niños con características de espasticidad. Este medicamento se usa sobre todo para la espasticidad localizada /diagonal segmentaria en los miembros superiores e inferiores de niños con PC. Los relajantes musculares, como baclofeno, benzodiazepinas, tizanidina y, rara vez, dantroleno, pueden disminuir la espasticidad. Estos medicamentos orales se consideran tratamiento de primera línea para la espasticidad, particularmente en niños con espasticidad generalizada. El baclofeno intratecal, por bomba subcutánea y catéter. Puede considerarse en niños con espasticidad grave que no respondieron a un ensayo o tuvieron efectos adversos significativos con medicamentos antiespásticos orales. La cirugía ortopédica liberación o transferencia de músculo-tendón puede ayudar a reducir el movimiento articular restringido o la mala alineación en niños con contracturas graves o limitación extrema de la movilidad. Los dispositivos de asistencia pueden aumentar la movilidad y la comunicación, ayudar a mantener la amplitud de movimiento y auxiliar con las actividades de la vida cotidiana en algunos niños gravemente afectados. Los niños sin limitaciones intelectuales severas pueden participar en programas de ejercicio adaptados e incluso en competiciones. Puede ser necesario el entrenamiento en lenguaje u otras formas de comunicación facilitada para mejorar las interacciones. Cuando las limitaciones intelectuales no son graves, los niños pueden asistir a clases comunes. El entrenamiento en actividades de la vida diaria, por ejemplo lavarse, vestirse, alimentarse, incrementa su independencia y autoestima y reduce significativamente la carga para los familiares u otros cuidadores. ¿Qué objetivos terapéuticos son realistas en un paciente con parálisis cerebral? Generalmente el principal objetivo terapéutico del paciente en el manejo fisioterapéutico es lograr la independencia del paciente. Ese es el principal objetivo. La independencia del paciente, llevarlo desde la lesión, donde tiene la hemiplegia, la parálisis completa, a lograr que el paciente tenga una independencia, por lo menos haciendo marcha, moviendo ciertas partes del cuerpo, porque el resto de movimiento y coordinación se va a lograr en un proceso. Ese proceso puede durar 6 meses, 7 meses, 8 meses, pero se supone que el objetivo principal es lograr sacar al paciente del estado de parálisis en 3 meses. El primer mes es el primer mes donde el paciente está flácido, todos los músculos están flácidos y hay que lograr en ese momento de la flacidez
muchos movimientos que el paciente perdió. En ese momento es primordial que las sesiones de terapia o el manejo fisioterapéutico sea continuo, todos los días, hasta lograr tonificar. La segunda parte del proceso es cuando ya se empieza a instaurar la espasticidad, y es el segundo mes, donde también se pueden lograr mucha coordinación y movimiento. Ya el tercer mes la espasticidad se empieza a instaurar completamente, y de ahí en adelante, más que todo, la fisioterapia va encaminada a mantenimiento del paciente. ¿Qué intervenciones tienen mayor respaldo científico en estos casos? En estos casos la mayor, digamos, técnica, el tipo de técnica que se puede emplear es manejo fisioterapéutico con técnicas de Kabat. Las técnicas de Kabat son técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. Se estimulan ciertos puntos de la musculatura o de las posturas del paciente. Entonces, las técnicas de Kabat son elementales para lograr la coordinación motriz, pero también hay que aplicar electroestimulación sobre las zonas de los músculos que están paralizados, generalmente los músculos grandes como el cuádriceps, los tríceps. Generalmente la musculatura que se debe estimular es la musculatura extensora, porque siempre el paciente trata de irse en flexión de mano, flexión de codo, flexión de muñeca y aducción de hombro. Entonces la musculatura que más se debe tratar con electroestimulación es la musculatura extensora, tanto de miembros inferiores, en este caso el cuádriceps, como de miembros superiores, en este caso pues el tríceps y aductores del brazo. ¿Y qué adaptaciones simples pueden marcar grandes diferencias en la vida diaria del paciente? Bueno, para la vida diaria del paciente se pueden hacer ciertos aditamentos que le pueden provocar gran alivio en su manejo. En el momento que la persona está con la lesión instaurada, se trata de ferulizar las manos, ferulizar los tobillos, para que así las deformidades a largo plazo no sean muy marcadas, muy evidentes al final del proceso. En este caso, digamos, se pueden hacer adaptaciones a los cepillos de dientes, a las cucharas, para que él empiece a activar, aunque sea con ayuda, asistido, pues. En las actividades de la vida diaria, si alguien le va a dar de comer, siempre tiene que haber una ayuda, tiene que haber una persona que esté al lado del paciente para que le ayude a realizar los movimientos. A medida que se le van repitiendo y repitiendo al cerebro todas esas actividades que uno hace en la vida diaria, ya sea peinarse, cepillarse los dientes, todo eso, comer, repetirlo y repetirlo y repetirlo, es lo que hace que la persona vuelva a activar ese movimiento que está en el cerebro en ese momento afectado. ¿Cuál es el papel de la neuroplasticidad en este tipo de lesiones? Bueno, la neuroplasticidad es principalmente la que nos ayuda a lograr esas conexiones eléctricas, digamos. El área del cerebro donde se produjo la lesión es un área que ya está completamente dañada. Entonces, otra parte del cerebro, otra parte de las 52 áreas que el cerebro tiene, empieza a adoptar la funcionalidad que tenía, pero todo eso en base a la estimulación, a la movilización, a las técnicas de Kabat, al movimiento que se le aplica al paciente. Al comienzo, pues generalmente puede ser una terapia pasiva, que el paciente no pueda moverse, pero hay que movilizar cada articulación para que esa estimulación sensorial le llegue al cerebro y empiece a grabarse en cualquier parte del cerebro. Entonces allí la neuroplasticidad es la que juega a favor de la recuperación del paciente, porque aunque las células no tengan la capacidad de regenerarse, porque cuando ya se lesionan ya no vuelven a funcionar, el nervio que conduce la electricidad puede lograr que otras áreas del cerebro empiecen a trabajar en función del movimiento. ¿Cómo
se adapta la evolución funcional a contextos con recursos limitados? Hay un libro muy interesante que se llama El niño campesino deshabilitado, de David Werner. Fue parte de la bibliografía básica fundamental que usamos en la carrera, en la asignatura de fisiatría que dimos ahorita en el 5º año. Realmente ahí se habla de la tecnología adaptada, como se menciona. Entonces se habla justamente que con recursos limitados podemos hacer muchos instrumentos para el proceso de rehabilitación. Tenemos ejemplos de barras paralelas, no importa si son de acero niquelado, ¿verdad? O son de madera, con ramas cortadas de los árboles, ¿verdad? No importa si los sonajeros son juguetes de Fisher-Price o son simplemente tapas de chibola o tapas de gaseosa cruzadas que puedan funcionar como un sonajero. En fisiatría lo más importante no es la capacidad de poder tener los instrumentos para la rehabilitación que sean muy costosos. Lo más importante es tener claro cuál es el objetivo del proceso de rehabilitación. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es identificar en qué nivel de desarrollo se encuentra, identificar los objetivos de intervención y a partir de ello, con los recursos que tengamos a mano, poder establecer un proceso un plan de rehabilitación. Fíjate que es muy importante lo que preguntan porque hay una confusión a veces y hay un conflicto. En algunos lugares que hay centros con muchos recursos, las familias llegan a esos centros y reciben la atención, pero como no tienen esos recursos en el hogar y no les explican cómo desarrollar esas mismas actividades con los recursos que tienen en el hogar, entonces las sesiones de terapia se limitan a las veces que pueden llegar al centro donde los recursos están disponibles según lo que ellos aprendieron. Entonces un proceso de rehabilitación real debe tener una adaptación o una extensión de ese proceso al hogar de cada persona y el desarrollo de un plan de trabajo aprovechando todos los recursos totales que hay en esa comunidad. ¿Cómo influye la plasticidad cerebral en el pronóstico funcional de estos pacientes? Oh, mucho, porque cuando hablamos de plasticidad a nivel neuronal, estamos hablando de que nuestros niños tienen una capacidad de reconexión de esas neuronas. Entonces, esa sinapsis, esas reconexiones, va como a amortiguar un poco esas áreas lesionadas, como que le va a ayudar bastante a superar las áreas que ya se lesionaron. Por ejemplo, la primera causa de parálisis cerebral es la asfixia. Entonces, durante la asfixia hay áreas a nivel del cerebro que se lesionan. La plasticidad lo que va a hacer es ayudarle a esa reconexión para que logre disminuir esa lesión a nivel cerebral y el niño pueda amortiguar la sintomatología. Ok, como última pregunta, ¿cuál es el papel del pediatra en la evolución en pacientes con parálisis cerebral? El papel del pediatra es sumamente importante porque desde que nace un bebé que nace con asfixia, dándole el manejo que ya está normado para la asfixia, una vez que ese niño logró superar esa etapa aguda, esa etapa de gravedad, luego dar seguimiento al neurodesarrollo. Sabemos los pediatras que todos los ítems del desarrollo va dependiendo de cada etapa, desde el primer mes, desde los primeros días. Entonces nosotros como pediatras sabemos qué habilidades y destreza debe de adquirir a cierta edad. Si no la tiene, inmediatamente estimularla. Bueno, en realidad no solamente hasta que veamos el déficit, desde antes, porque ya tenemos una condición, un factor de riesgo que es la asfixia. Ya sabemos que este niño tiene factor de riesgo, entonces como pediatra tenemos todas las herramientas para empezar a estimular de manera temprana todas las áreas del bebé, desde su etapa neonatal, la etapa de lactante menor y lactante mayor. Entonces, como pediatras, identificamos el factor de riesgo, damos estimulación y derivamos, porque no solamente es el papel del pediatra,
Entonces tenemos como pediatras ser orientadores a la mamá y explicarle que tenemos que evaluar a este niño de manera multidisciplinaria, porque tenemos que involucrar a neurología, fisiatría, psicología, para que de la mano este niño salga adelante con las mínimas secuelas posibles. Algunos requieren diversos grados de supervisión y asistencia durante toda la vida. Muchas instalaciones para niños están creando programas de transición para los pacientes a medida que se convierten en adultos y tienen menos apoyos para ayudar a personas con necesidades especiales. Los padres de un niño con limitaciones crónicas necesitan asistencia y orientación para conocer el estado y el potencial de su hijo, y para manejar sus propios posibles sentimientos de culpa, ira, negación o tristeza. Estos niños logran su máximo potencial con cuidados estables y consistentes, y la asistencia de organismos públicos y privados, agencias de salud comunitarias, organismos de rehabilitación vocacional. Estamos con el licenciado Marvin Calderón, el cual nos va a estar compartiendo un poco sobre lo que es la parálisis cerebral infantil en lo que es el ámbito de la psicología. ¿Qué impacto emocional tiene la parálisis cerebral en la familia? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que la parálisis cerebral causa muchas dificultades a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel emocional, tanto en la persona que la padece como en la familia. Y pues, principalmente dentro de las causas o de las consecuencias emocionales, podemos encontrar depresión, frustración, y propiamente en los cuidadores puede aparecer lo que es el síndrome de burnout por estar constantemente pendiente de las necesidades de estas personas con parálisis cerebral. ¿Y cómo se podría prevenir el burnout del cuidador? Bueno, creo que lo más importante sería el apoyo de todos los miembros de la familia, porque así hay vamos a decirlo así, como un relevo de cuidados. Mientras que no solo una persona se vaya a cansar, sino que haya una distribución de tareas equitativas de manera ordenada para evitar que surja como tal, en este caso pues el burnout. Bien, y ahora, ¿qué estrategias de acompañamiento son más efectivas en estos casos? Una de las principales estrategias sería la psicoeducación, en la cual vamos aprendiendo en qué consiste la parálisis cerebral, obviamente en dependencia del tipo de afectación y el lugar específico donde esté, cuáles serían las principales características de la persona con parálisis cerebral, porque así desarrollaríamos estrategias muy particulares, muy especiales para el cuidado. Y como les decía anteriormente, en el caso de la distribución de tareas, la psicoeducación, estar siempre educándonos, leyendo, estar preguntando constantemente a los especialistas médicos, que es muy importante también, sobre las necesidades clínicas, y siempre también recibir apoyo psicológico, que también es muy importante en todo este tipo de procesos, no solo en la parálisis cerebral, sino en muchas afectaciones a nivel física, médica y psicológica también. Bueno, ahorita vamos a entrevistar a doña Lilian Ruiz, madre que estuvo en su cuidado paciente durante 20 años, ¿no? 22 años. Entonces vamos a comenzar con la entrevista. Como primera pregunta tenemos de cómo cambió su vida tras recibir el diagnóstico de su hija. Sí, pues fue un cambio drástico porque ya era una joven de 19 años con un diagnóstico de microcefalia, que en sí es una parálisis cerebral, y más un problemita de epilepsia, porque el niño desde que nació comenzó a convulsionar. Me le dieron un diagnóstico de 72 horas de vida, pero pues esperando pues que la voluntad del Señor pues fuera diferente, y el niño pues ahí viendo con los médicos, y dilató en el hospital 21 días, pasó las 72 horas, y tanto mi familia como yo pues fue un golpe duro porque era el primer hijo y no sabíamos, nunca habíamos, en ese entonces no se sabía nada sobre las personas con discapacidad, había poca información,
Y entonces en el hospital tampoco me enseñaron a ver pues cuáles iban a ser los cuidados ni nada, sino que la intuición de madre pues me fue enseñando a irlo cuidando. Y en el mismo hospital me orientaron solamente la atención con pediatra. Más adelante, en el transcurso del camino, me contactaron y me dijeron que existían los pipitos, y de ahí comencé a ir a los pipitos ya cuando mi hijo ya tenía 1 año y medio, y de ahí comenzó la atención ya mayor, donde me lo valoraron fisioterapia, porque los niños con parálisis llegan a tener un problema de espasticidad, o sea que los niños tienden a ponerse duritos, y entonces hay que hacerles fisioterapia, hay que hacerles también de todo tipo pues de inteligencia. En los pipitos conocí gente fisiatra, que esos me enseñaron a ayudarle a él pues en su discapacidad. Y durante todo ese tiempo, digamos, el apoyo de los familiares fue digamos, más que todo con la alimentación, el apoyo económico, porque en el apoyo de la atención a él directamente solamente fui yo. Sí, allí pues no hubo apoyo de nadie más, solamente yo. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, en su experiencia, ¿qué barrera encontró en el sistema de salud principalmente? En el sistema de salud las dificultades que encontré fue lo que es el medicamento, porque los niños con epilepsia necesitan un medicamento especial. Estos niños necesitan medicamentos también porque padecen, como no tienen movimiento espontáneos así, digamos, ellos padecen mucho de neumonía y todo eso. Entonces tenía que ir a parar a un hospital, pasaba hasta 15 días en un hospital, y hasta que ya con edad avanzada del niño, ya cuando ya el niño ya tenía 14, 15 años, fue que me integraron a un programa del centro de salud para integrarlo, que permanentemente me le dieran sus anticonvulsivos. Pero en sí, la dificultad en el sistema de salud es tanto las especialidades que no te las brinda a veces el hospital, y cuando digamos no tenés los recursos para pagar un especialista, y también el medicamento pues que a veces hay y a veces no hay, porque se escasea también eso. Okay. Siguiendo con la pregunta, ¿qué significa para usted la rehabilitación en base a su experiencia? La rehabilitación en base a la experiencia, digo yo que tiene mucho que ver de que nosotros los padres influimos tanto en la rehabilitación del niño, porque depende de nosotros, tanto como de nosotros como del especialista, para que el niño tenga su rehabilitación. Porque si nosotros nos quedamos estancados en la casa, el niño no recibe rehabilitación, y nosotros como padres no llevamos ninguna información y no nos damos cuenta de lo que los niños necesitan en sí. Mientras que si asistimos a lugares donde hay una rehabilitación, entonces ellos nos instruyen de qué es lo que podemos hacer en casa para no estar todo el tiempo permanentemente en un hospital o en un centro. Y como última pregunta, después de toda su experiencia vivida con su hijo, ¿cómo cree usted que los familiares pueden apoyar a estos pacientes como apoyo? En el apoyo tanto de los familiares a veces tiene que ver con lo que es el apoyo tanto moral, porque a veces uno como padre falla en el que uno flaquea, digamos, porque se siente a veces solo, y el apoyo tanto económico, porque a veces uno como padre no trabaja por dedicarles más tiempo a estos niños especiales, porque necesitan, más que todos los niños con parálisis, necesitan la atención prácticamente al 100%. ¿Algo que usted quiera añadir de las preguntas que yo le hice?
Pues la verdad que lo que me gustaría añadir es que sería bueno de que, digamos, hacer ¿cómo te diría yo? Una encuesta a nivel poblacional de hacer más a menudo un censo de personas con discapacidad y eso proporcionárselo al centro de salud, a un centro de salud, para que ellos tengan y darles un mayor seguimiento, más que todas las personas con discapacidad. Ok, muchas gracias. Ok.